Estaba en la puerta de la panadería, temblando de frío, sosteniendo un papel arrugado donde anotaba los precios. ¿Tiene pan vencido?, preguntó con voz débil. Y el dueño gritó delante de todos: «¡Lárgate de aquí, vagabunda! ¡Estás espantando a mis clientes!». La empujó hacia la acera mientras los demás se reían. Pero lo que nadie vio es que había alguien observando todo desde allí. Alguien poderoso. Y cuando descubrieron quién era ese hombre y lo que hizo después, ya era demasiado tarde. El sol de la mañana de julio aún luchaba por calentar las calles de Valladolid cuando Mariana Cristina Almeida se detuvo frente a la panadería Estrella del barrio. A sus 63 años, cargaba en la espalda el peso de toda una vida de injusticias. El abrigo beige que vestía había visto días mejores, al igual que el vestido floral debajo, descolorido de tantos lavados en lavaderos públicos. Las medias rotas dejaban la piel al descubierto dentro de las sandalias gastadas, y sus manos, antes delicadas y cuidadas, ahora temblaban, sosteniendo un cuadernito de tapa azul. Aquel cuaderno era su tesoro, su cordura registrada en páginas amarillentas. Mariana respiró hondo antes de empujar la puerta de vidrio. El timbre sonó, anunciando su entrada. El olor a pan fresco invadió sus fosas nasales y por un breve instante cerró los ojos. Aquel aroma la transportó a otro tiempo, a cuando usaba delantal limpio y harina en las manos, creando recetas que hacían que la gente volviera día tras día. «Buenos días», murmuró, acercándose al mostrador. Roberto Tavares, 42 años, dueño de la panadería, estaba ocupado organizando los panes en la vitrina calefaccionada. Alto, de hombros anchos, tenía el rostro enrojecido de quien pasa el día cerca del horno. Cuando levantó los ojos y vio a Mariana, su expresión cambió instantáneamente. La cordialidad que dedicaba a los clientes habituales se transformó en algo frío y distante. «¿Qué quieres?», preguntó con aspereza. Mariana agarró el cuadernito con más fuerza. «Quería saber si usted tendría tal vez algún pan de ayer o algún pastel que no vendió. ¿Puedo pagar un poquito menos?». O su voz murió en el aire cuando percibió el silencio que se instaló en la panadería. 15 pares de ojos se volvieron hacia ella. Sintió el peso de cada mirada, juzgando su abrigo gastado, sus sandalias rotas, su condición. Roberto soltó una risa seca. «Aquí no es punto de distribución de limosna, ¿sabes? Esto es un comercio». El tono de él fue lo suficientemente alto para garantizar que todos oyeran, lo suficientemente alto para humillar. Mariana sintió las mejillas arder. No de rabia, sino de vergüenza. Una vergüenza que no debería sentir, pero que la sociedad insistía en imponerle. Bajó la cabeza, los ojos fijos en el suelo de cerámica blanca que conocía tan bien. «Disculpe la molestia», susurró. «Volveré otro día». Guardó el cuadernito dentro de la bolsa de tela remendada con cuidado reverente, como quien guarda un documento precioso. Y lo era. Aquellas páginas contenían más que números. Contenían su memoria, su identidad, la prueba de que aún estaba lúcida a pesar de todo lo que intentaron hacerle. En el rincón de la panadería, sentado en una mesita discreta, un hombre de traje oscuro observaba todo. Daniel Moreira, 38 años, abogado, había venido solo a tomar su café expreso matutino. Pero algo en la escena lo incomodó profundamente. No era raro ver personas en situación de vulnerabilidad siendo maltratadas. Desafortunadamente, era más común de lo que debería. Pero había algo en la postura de aquella mujer, en la forma como sostenía aquel cuadernito azul, en la dignidad inquebrantable a pesar de la humillación pública. Ella no salió corriendo, no lloró, no gritó. Simplemente se enderezó, levantó la barbilla y caminó hacia afuera con la cabeza en alto. Daniel tomó el último sorbo de café, pensativo. Dejó el dinero sobre la mesa y salió. Necesitaba llegar a la oficina, pero aquella imagen se quedó con él por el resto del día. La mañana siguiente, Mariana volvió, exactamente a la misma hora,
como si aquello fuera parte de una rutina sagrada. El mismo abrigo beige, el mismo vestido floral, las mismas sandalias con medias rotas, el mismo cuadernito azul en la mano. Roberto estaba detrás del mostrador contando el dinero de la caja de la mañana. Cuando levantó los ojos y la vio entrando nuevamente, algo en él se rompió. Tal vez era la terquedad de ella. Tal vez era el hecho de que su presencia lo forzaba a confrontar su propia crueldad. O tal vez era simplemente porque los hombres pequeños necesitan disminuir a los demás para sentirse grandes. ¿Otra vez tú? Golpeó la mano en el mostrador con fuerza, haciendo que los clientes se asustaran. ¿No entendiste ayer? Mariana abrió la boca para responder, pero él no le dio oportunidad. Eres una vagabunda, una aprovechadora. Su voz resonó por toda la panadería. Vienes aquí todos los días a espantar a mi clientela pensando que el mundo te debe algo. Algunos clientes desviaron la mirada, avergonzados. Otros rieron nerviosamente, participando de la crueldad colectiva que a veces une a extraños. Una mujer de mediana edad susurró a la amiga a su lado. Es verdad, estos mendigos se están volviendo muy atrevidos. Roberto salió de detrás del mostrador con pasos pesados. Agarró a Mariana por los hombros y la empujó en dirección a la puerta. Ella tropezó, el cuadernito azul casi cayendo de sus manos, pero logró equilibrarse en el umbral de la puerta. Por un momento se quedó solo ahí, parada. Entonces se enderezó lentamente. Acomodó el abrigo gastado. Sostuvo el cuadernito contra el pecho. «Tú no te acuerdas de mí, Roberto», dijo ella, y su voz era diferente ahora, más firme, más clara. «Pero yo me acuerdo bien de ti. Estuve aquí cuando esta panadería ni siquiera existía todavía». Roberto frunció el ceño, confundido por primera vez. «¿Qué? Estás loca, vieja. Debes estar confundiendo las cosas. Las mujeres viejas se vuelven medio chocha». Pero había algo en la forma como ella habló, el vocabulario elegido, la dicción perfecta, la educación evidente en cada sílaba. No era el habla de alguien que siempre vivió en las calles. Mariana dio una última mirada a la panadería, una mirada cargada de memorias que nadie allí podría imaginar. Entonces salió, y el timbre de la puerta sonó como una despedida. Daniel Moreira estaba allí nuevamente. Misma mesa. Mismo café expreso, pero esta vez no era coincidencia. Había vuelto propositalmente, queriendo ver si la mujer retornaría, y ella retornó, y fue humillada nuevamente. Observó a Roberto volver al mostrador, refunfuñando sobre gente que no sabe su lugar. Observó a los clientes volver a sus conversaciones triviales, olvidando en segundos la crueldad que presenciaron. Daniel tomó el celular y escribió algunas notas. Había algo mal ahí, muy mal. Los días se arrastraron. Mariana no volvió a la panadería estrella del barrio durante los próximos 5 días. Pasó el tiempo durmiendo en un refugio improvisado debajo de un viaducto, compartiendo el espacio con otras 6 personas en situación de calle. Por la noche, cuando el frío cortaba hasta los huesos, ella abría el cuadernito azul y a la luz débil de un poste distante leía sus propias anotaciones. No eran apenas precios de alimentos, eran cálculos complejos de costos de producción, análisis de mercado sobre el precio de la harina de trigo, comparaciones detalladas entre proveedores de levadura biológica, estudios sobre la fermentación natural y sus variables de temperatura y humedad. Era el trabajo de alguien que entendía profundamente de panificación. Sofía, su nieta de 8 años, estaba con ella desde hacía 3 semanas. La niña tenía cabellos castaños enrulados y ojos grandes que aún no habían perdido completamente la inocencia, a pesar de todo. Dormía encogida contra Mariana, protegida por el abrigo beige que servía como cobija para ambas. «Abuela, tengo hambre», susurró Sofía en la mañana del 6.º día. Mariana miró a la nieta y sintió el corazón apretarse. La niña estaba pálida, demasiado delgada.
Desde que la hija de Mariana muriera 3 meses atrás, víctima de un cáncer agresivo que consumió todo en cuestión de semanas, Sofía no tenía a nadie más. El padre nunca apareció. No había otros parientes. Solo quedaba la abuela que la sociedad consideraba loca, incapaz, indigna. «Vamos a conseguir comida, mi amor», prometió Mariana, besando la frente de la niña. «Vamos». Y fue así que retornó a la panadería Estrella del barrio por tercera vez. Esta vez, de la mano con Sofía. La mañana estaba gris, amenazando lluvia. Mariana empujó la puerta y el timbre sonó. Inmediatamente, Roberto levantó los ojos de la caja. Cuando vio que había traído a una niña, su rostro se contorsionó en furia. «Ahora traes a una niña». Prácticamente escupió las palabras. «Estás usando a esta niña para conseguir comida gratis. ¿Qué tipo de abuela hace eso? Eres una manipuladora, una aprovechadora». Sofía apretó la mano de la abuela, asustada. «Por favor», comenzó Mariana manteniendo la voz calma a pesar del temblor en las manos. «Ella tiene hambre. Solo querías nada». Roberto avanzó en dirección a ellas. «Basta. Estoy harto de gente como tú». Arrancó el cuadernito azul de la mano de Mariana con violencia y lo arrojó al suelo con fuerza. Las hojas se esparcieron por el piso de cerámica. Algunas volaron, otras se deslizaron bajo las mesas. Mariana soltó un gemido bajo, casi inaudible. Era como si él hubiera arrancado un pedazo de ella. Sofía comenzó a llorar. «Detenga esto ahora». La voz cortó el aire como una cuchilla. Daniel Moreira se levantó de la silla donde estaba sentado. Por tercera vez en una semana estaba ahí. Pero esta vez su rostro no mostraba apenas incomodidad o reprobación, mostraba rabia contenida. Mariana se arrodilló en el suelo, juntando las hojas esparcidas con manos temblorosas. Sofía se agachó para ayudarla, los ojitos rojos de lágrimas. Daniel atravesó la panadería en 3 zancadas largas y se arrodilló también. «Déjeme ayudar», dijo gentilmente, tomando algunas hojas próximas. Fue entonces que vio. No eran apenas anotaciones de precios. Eran páginas y más páginas de análisis técnicos sobre panificación. Gráficos dibujados a mano, comparando la humedad del aire y el tiempo de crecimiento de la masa. Recetas detalladas con anotaciones en los márgenes sobre ajustes de proporciones. Cálculos financieros de costos de producción versus precio de venta. Y entonces vio la fotografía. Era antigua, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. Mostraba la fachada de la panadería Estrella del barrio, pero décadas más nueva. Una pancarta colgada al frente decía «Gran Inauguración, 1984». En el centro de la imagen, una mujer joven y elegante, vistiendo un traje claro y sonrisa radiante, sostenía una tijera grande, a punto de cortar la cinta inaugural. Y a su lado, un hombre de mediana edad, también sonriente, con el brazo alrededor de los hombros de ella. Daniel reconoció al hombre inmediatamente. Había visto fotografías de él colgadas en la pared de la panadería, en una plaquita conmemorativa, en un cuadro enmarcado detrás del mostrador. Augusto Tavares, el fundador de la panadería, el padre de Roberto, muerto hacía 5 años. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Daniel, sosteniendo la fotografía con cuidado. Roberto intentó arrancársela de la mano. «¡Dame eso! No tienes derecho de...». Daniel retrocedió, levantándose con la fotografía por encima del alcance de Roberto. Su voz salió firme y profesional. Pregunté: «¿Quién es esta mujer en la fotografía?». Mariana se levantó lentamente, sostuvo a Sofía contra sí, y cuando habló, su voz estaba cargada de décadas de dolor, pero también de una dignidad inquebrantable. «Esa mujer soy yo. Hace 41 años atrás, el día de la inauguración de la panadería Estrella del barrio, el establecimiento que yo fundé en 1984, junto con mi marido, Augusto Tavares». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones pararon.
Todas las tazas quedaron suspendidas en el aire. Todas las miradas se fijaron en Mariana. Roberto soltó una carcajada alta, forzada, histérica. «Eso es mentira. Eso es absurdo. Mi padre nunca estuvo casado antes de mi madre. Estás inventando historias para conseguir comida. Eres una estafadora». Pero su voz temblaba. Sus manos temblaban. Daniel cruzó los brazos, la fotografía aún en sus manos. Miró directamente a Roberto. «Mi nombre es Daniel Moreira. Soy abogado especializado en Derecho de Familia y Sucesiones, y fui contratado por la señora Mariana Cristina Almeida hace exactamente 3 meses para investigar la situación de esta panadería». Hizo una pausa, dejando que la información pesara en el aire. «Y puedo confirmar, delante de todos los presentes, que todo lo que ella dijo es absolutamente verdadero». La atmósfera dentro de la panadería estrella del barrio cambió completamente. Era como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, cargado de tensión eléctrica. Los clientes que antes desviaban la mirada ahora estaban completamente atentos. Algunos ya tomaban los celulares, listos para grabar lo que estaba a punto de suceder. Daniel continuó, su voz clara y metódica, como quien lee un documento oficial. «Mariana Cristina Almeida, nacida el 12 de marzo de 1961, fue de hecho casada con Augusto Tavares por 7 años. El matrimonio fue oficializado el 15 de junio de 1983, en ceremonia religiosa y civil». Roberto cayó sentado en una silla próxima, el color drenándose de su rostro. «Fue la señora Mariana», prosiguió Daniel, «quien desarrolló todas las recetas exclusivas que aún hoy son el diferencial de esta panadería. El pan de queso con hierbas finas, el bizcocho de maíz con dulce de guayaba, la hogaza de maíz con coco, el pan de molde integral con sésamo. Todas esas recetas que ustedes conocen y aprecian fueron creadas por ella». Doña Celia, la empleada más antigua de la panadería, llevó la mano a la boca, los ojos llorosos. Trabajaba ahí hacía 25 años. Siempre había desconfiado de algo extraño en las historias que Augusto contaba sobre el origen de la panadería. «Más que eso», continuó Daniel, «fue Mariana quien invirtió la herencia que recibió de su propia familia para abrir este establecimiento. 250.000 cruzeiros de la época. El equivalente hoy a aproximadamente 400.000 reales, considerando la inflación y la conversión monetaria. Caminó hasta el centro de la panadería, sosteniendo la fotografía para que todos pudieran ver. «Esta es la prueba documental, pero no es la única. Tengo en mi oficina certificado de matrimonio original, documentos de constitución de la sociedad empresarial inicial, comprobantes de transferencia bancaria de los recursos invertidos y testimonios de testigos que confirman la participación integral de Mariana en la fundación de este negocio». Mariana permanecía de pie, sosteniendo a Sofía, pero lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de validación, de finalmente ser vista, finalmente ser escuchada, finalmente tener su verdad reconocida. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó una clienta anciana, la voz trémula. «¿Cómo terminó en la calle?». Daniel miró a Mariana pidiendo permiso silencioso. Ella asintió levemente. «En 1991, explicó, Augusto Tavares inició una relación extramatrimonial con una mujer llamada Beatriz Costa Silva, 20 años más joven que él. Cuando Mariana descubrió la traición, confrontó al marido y exigió el divorcio. Augusto, temiendo perder la panadería que consideraba su posesión exclusiva a pesar de la inversión de ella, comenzó una campaña sistemática de manipulación psicológica. La respiración de Roberto estaba acelerada ahora. Miraba al suelo, incapaz de encarar a cualquier persona. Augusto comenzó a esparcir rumores de que Mariana se estaba volviendo mentalmente inestable, continuó Daniel. Decía a los empleados,
a los clientes, a los vecinos, que ella estaba teniendo alucinaciones, crisis de paranoia, episodios de rabia irracional. La aisló socialmente, la convenció de que estaba perdiendo la cordura, y cuando ella finalmente tuvo un colapso nervioso causado por todo ese abuso psicológico, la internó en una clínica psiquiátrica. Sofía apretó la mano de la abuela con más fuerza. La niña no entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que su abuela había sufrido cosas terribles. Mientras Mariana estaba internada, prosiguió Daniel, la voz endureciéndose, Augusto falsificó documentos de separación, forjó la firma de ella en escrituras de transferencia de propiedad, retiró el nombre de ella de toda la documentación empresarial, usó laudos médicos fraudulentos para alegar que ella era incapaz civilmente de gestionar sus propios bienes. Y cuando Mariana recibió el alta 6 meses después, descubrió que legalmente ya no tenía ningún derecho sobre el negocio que ella misma había fundado. Un murmullo de indignación recorrió la panadería. Ella intentó luchar en la justicia, explicó Daniel, pero no tenía recursos financieros, no tenía abogado y, más importante, no tenía credibilidad. Después de todo, acababa de salir de una internación psiquiátrica. ¿Quién le creería contra un hombre respetado de la comunidad? Mariana limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz salió ronca pero firme. Pasé los últimos 33 años intentando reconstruir mi vida. Trabajé como costurera, como empleada de limpieza, como cuidadora de ancianos, hice de todo, y durante todo ese tiempo mantuve este cuadernito, sostuvo el cuaderno azul contra el pecho. Anotaba todo, precios, recetas, cálculos, porque tenía miedo de realmente volverme loca. Tenía miedo de que Augusto tuviera razón, de que yo estuviera perdiendo mi memoria, mi capacidad de razonar. Entonces anotaba todo para probarme a mí misma que aún estaba lúcida, que aún sabía pensar, que aún era quien siempre fui. Doña Celia no pudo contenerse más. Atravesó la panadería y abrazó a Mariana, sollozando. Siempre lo supe, lloró. Siempre supe que había algo mal. Don Augusto nunca pudo explicar bien de dónde venían las recetas. Decía que había aprendido con su madre, pero su madre nunca supo hacer pan. Siempre sospeché. Daniel dejó que el momento sucediera antes de continuar. Hace 2 años, Mariana perdió el último empleo fijo que tenía debido a problemas de salud. Artritis severa en las manos le impidió seguir cosiendo. No logró pagar el alquiler del cuartito donde vivía, fue desalojada y terminó en las calles. Miró a Sofía. Su hija, Ana Paula, fruto del matrimonio con Augusto, nunca supo la verdad sobre la madre. Augusto convenció a la niña, que tenía apenas 3 años cuando todo pasó, de que la madre había abandonado a la familia por ser enferma mental. Ana Paula creció creyendo eso. Vivió toda la vida sin contacto con Mariana, hasta que hace 3 meses fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada. Una clienta comenzó a llorar abiertamente. En los últimos días de vida, Ana Paula pidió encontrar a la madre, consiguió el contacto a través de asistentes sociales y finalmente conoció la verdad. Finalmente entendió quién era realmente su madre, pero era demasiado tarde. Murió 3 semanas después del diagnóstico, pidiendo perdón a Mariana por todos los años perdidos. Mariana cerró los ojos, el dolor aún fresco. Ella me dejó a Sofía, pidió que la cuidara, dijo que yo era la única persona en quien confiaba. Irónicamente, la misma mujer que la sociedad considera incapaz de cuidar de sí misma. Y es por eso, retomó Daniel la palabra, que cuando Mariana me buscó hace 3 meses, pidiendo ayuda jurídica a cambio de trabajo, acepté. Investigué el caso. Encontré todas las pruebas necesarias y ayer presenté en la justicia una acción de reparación histórica. Roberto levantó los ojos por primera vez, la voz saliendo débil. ¿Reparación? Sí,
confirmó Daniel. Mariana Cristina Almeida tiene derecho legal a 50% del valor de mercado actual de la panadería Estrella del Barrio. Según evaluación pericial que anexé al proceso, el establecimiento vale actualmente 1.200.000 reales. Por lo tanto, Mariana tiene derecho a 600.000 reales. Exclamaciones resonaron por la panadería. Además de eso, añadió Daniel, se está solicitando indemnización por daños morales en el valor de 300.000 reales por los 33 años de sufrimiento, humillación y privación causados por el fraude y manipulación de Augusto Tavares. Roberto estaba pálido como un fantasma. Yo no sabía nada de esto. Eso no importa, dijo Mariana, y su voz ahora tenía una frialdad que cortaba. Tú revelaste exactamente quién eres, Roberto. Incluso sin saber quién era yo, me trataste como basura, me humillaste, me empujaste, gritaste conmigo, tiraste mi cuadernito al suelo como si no valiera nada. Dio un paso en dirección a él. ¿Sabes qué me dice eso? Me dice que aprendiste bien de tu padre. Aprendiste a descartar personas basándote apenas en apariencias. Aprendiste que quien está vulnerable no merece respeto. Aprendiste que el poder te da el derecho de humillar a los demás. Roberto comenzó a llorar. Perdóname, lo siento mucho. Tus disculpas no significan nada para mí, respondió Mariana. Solo te estás disculpando porque descubriste quién soy. Si yo fuera apenas una habitante de calle cualquiera, sin conexión con esta panadería, seguirías tratándome como basura. Tenía razón, y todos lo sabían. La noticia se esparció por la ciudad de Valladolid como fuego en hierba seca. En cuestión de horas, todo el barrio sabía la historia de Mariana Cristina Almeida. Las redes sociales explotaron. Videos grabados por los clientes dentro de la panadería fueron compartidos miles de veces. La prensa local apareció al día siguiente queriendo entrevistar a Mariana. Pero ella rechazó todas las entrevistas. No quería ser vista como víctima. No quería convertirse en titular. Quería apenas justicia y dignidad. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y revelación. Clientes que habían presenciado las humillaciones anteriores retornaron a la panadería Estrella del Barrio, algunos para pedir disculpas personalmente a Mariana, otros simplemente para boicotear a Roberto. La clientela cayó a la mitad en una semana. Roberto intentó contactar a Mariana diversas veces, siempre intermediado por Daniel. Ofreció acuerdos, propuso compensaciones, imploró por perdón. Pero Mariana tenía apenas una exigencia clara e irreductible. Quería usar su parte del dinero para transformar la mitad de la panadería en un espacio comunitario. Quiero que todos los días, de 6 a 9 de la mañana, la mitad de esta panadería distribuya panes, pasteles y café gratuitamente para personas en situación de vulnerabilidad, explicó a Daniel en reunión formal. Quiero que nadie pase hambre cerca de aquí. Quiero que nadie necesite implorar por un pedazo de pan viejo. Y hay más, añadió mirando directamente a Roberto a través de videollamada. Quiero que tú, Roberto Tavares, trabajes personalmente en esa distribución todos los días durante un año. Quiero que mires a los ojos de cada persona que reciba comida. Quiero que aprendas sus nombres. Quiero que entiendas que cada uno tiene una historia, una dignidad, una humanidad. Roberto, ya quebrado por semanas de presión pública y culpa, aceptó todas las condiciones. No tenía opción. Jurídicamente, Mariana tenía derecho a mucho más de lo que estaba pidiendo, y moralmente le debía algo que el dinero nunca podría pagar. El acuerdo fue formalizado 3 meses después de la primera vez que Mariana entró a la panadería pidiendo pan viejo. Daniel cuidó de toda la documentación. La panadería sería dividida. La mitad continuaría operando comercialmente bajo gestión de Roberto, y la mitad sería transformada en espacio comunitario bajo administración de una ONG creada por Mariana.
Con los primeros valores del acuerdo, Mariana alquiló un apartamento simple pero digno. 2 habitaciones, sala, cocina, nada lujoso, pero era de ella y de Sofía. En la primera noche en el apartamento, después de tanto tiempo durmiendo en refugios y viaductos, Mariana se sentó en la cama con Sofía en los brazos. La niña ya estaba dormida, finalmente habiendo comido lo suficiente, finalmente teniendo un lugar seguro. Mariana abrió el cuadernito azul y escribió una última anotación. Hoy recuperé no apenas un techo y comida. Recuperé mi identidad, recuperé mi historia, recuperé mi voz y, más importante, garanticé que mi nieta nunca tendrá que pasar por lo que pasé. Esta es mi mayor victoria. 6 meses después, la panadería estrella del barrio estaba irreconocible, físicamente dividida a la mitad por una pared de vidrio que permitía ver ambos lados. La panadería ahora tenía 2 puertas de entrada. Una llevaba a la parte comercial, donde Roberto aún trabajaba, ahora con una humildad forzada pero genuina. La otra llevaba al espacio Pan y Dignidad, como Mariana lo había bautizado. Todas las mañanas, una fila se formaba en la puerta del espacio. Personas en situación de calle, ancianos de bajos ingresos, madres solteras desempleadas, trabajadores informales que apenas lograban pagar alquiler, todos recibidos con dignidad, todos servidos con respeto. Y ahí estaba Roberto todas las mañanas, cumpliendo su penitencia. Al inicio había resistido internamente, servía el pan con movimientos mecánicos, evitaba contacto visual, apenas hablaba. Pero conforme los días se volvieron semanas y las semanas se volvieron meses, algo en él comenzó a cambiar. Comenzó a conocer las historias. Conoció a Juan, 54 años, que perdió el empleo de metalúrgico tras un accidente y nunca más logró reubicarse. Conoció a Luciana, 29 años, madre de 3, que huyó de un matrimonio abusivo y vivía en refugio temporario. Conoció a don Antonio, 71 años, jubilado con un salario mínimo que apenas cubría los medicamentos, mucho menos comida. Y gradualmente, muy gradualmente, Roberto comenzó a entender que la vulnerabilidad puede alcanzar a cualquiera, que nadie sueña con vivir en las calles, que la dignidad no tiene precio, que la humanidad no debería ser condicional. Mariana observaba todo desde lejos. Ella misma trabajaba en el espacio 3 veces por semana, preparando recetas, supervisando la distribución, conversando con las personas. Sofía, ahora matriculada en una buena escuela, a veces venía a ayudar los fines de semana, sirviendo café con una sonrisa que derretía corazones. Doña Celia había sido promovida a gerente general de toda la panadería, coordinando ambos lados de la operación. Garantizaba que las recetas originales de Mariana fueran respetadas, que la calidad fuera mantenida, que ninguna discriminación sucediera. El cuadernito azul, aquel objeto que Mariana había cargado como ancla de su cordura durante los años más difíciles, fue cuidadosamente restaurado y enmarcado, colgado en la pared principal del espacio Pan y Dignidad. Tenía una placa de bronce debajo que decía: «La dignidad no se pierde, incluso cuando todo lo demás fue quitado de ti». Este cuadernito perteneció a Mariana Cristina Almeida, fundadora de esta panadería, y representa la resistencia de la memoria, de la cordura y de la esperanza contra todas las formas de opresión. Fue en una mañana lluviosa de enero, casi un año después del primer encuentro, que todo se completó. Mariana estaba en el espacio preparando la masa del pan de queso con hierbas finas, la receta que creara décadas atrás y que aún era la favorita de los clientes. Sofía estaba a su lado, aprendiendo los secretos de la receta familiar. Doña Celia supervisaba el horno. Roberto servía café para una fila de 15 personas. La puerta se abrió y entró un hombre joven, tal vez 20 y tantos años, cabellos desgreñados, ropas sucias, mirada perdida.
Se detuvo en la entrada, vacilante, como si esperara ser expulsado en cualquier momento. Roberto se acercó a él. «Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre?» El joven parpadeó, sorprendido. Es Tiago. Mucho gusto, Tiago. Yo soy Roberto. ¿Tienes hambre? Tenemos pan fresco, bizcocho de maíz, café calentito». Tiago asintió, aún desconfiado. Roberto lo condujo hasta una mesa, sirvió un plato generoso, vertió café humeante en una taza. «Siéntate, quédate tranquilo, aquí es tu lugar también». Tiago se sentó lentamente. Tomó el pan con manos temblorosas, dio la primera mordida y comenzó a llorar. Roberto se sentó a su lado. No dijo nada, solo se quedó ahí, presente. Mariana observó la escena desde la cocina. Vio al hombre que la había humillado, empujado, gritado, ahora sentado al lado de otro ser humano en sufrimiento, ofreciendo no apenas comida, sino compañía, presencia, humanidad. No era perdón completo, tal vez nunca lo fuera, pero era transformación. Mariana había aprendido, era la única forma verdadera de justicia. «Abuela», Sofía tiró de su blusa. «¿La masa está lista?» Mariana sonrió. «Sí, está, mi amor. ¿Vamos a hornear?» Juntas, abuela y nieta moldearon los panes de queso, los colocaron en las formas, los llevaron al horno. El aroma comenzó a esparcirse por el espacio, invitador y acogedor. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. Pero dentro del espacio pan y dignidad había calor, había comida, había respeto, había humanidad. 3 años después, la panadería estrella del barrio se volvió referencia nacional en responsabilidad social empresarial. El modelo creado por Mariana fue replicado en otras 17 ciudades españolas. Panaderías, restaurantes y cafeterías comenzaron a destinar parte de sus operaciones para distribución gratuita de alimentos, siempre con el mismo principio: dignidad por encima de caridad. Mariana, ahora con 66 años, publicó un libro contando su historia. El cuadernito azul, Memorias de Resistencia y Reconstrucción, se volvió bestseller, con toda la renta revertida para la ONG que administraba los espacios Pan y Dignidad por España. Sofía, con 11 años, era una niña feliz y saludable. Excelente alumna, hablaba abiertamente sobre la historia de la abuela en proyectos escolares, combatiendo el estigma contra personas en situación de calle y enfermos mentales. Soñaba con ser trabajadora social. Roberto completó su año de trabajo obligatorio en el espacio, pero no paró. Continuó voluntariamente, ahora 3 veces por semana. Se volvió defensor activo de políticas públicas para habitantes de calle en Valladolid. Daba charlas en escuelas sobre empatía y prejuicio. Su relación con Mariana nunca se volvió próxima o cálida, pero había respeto mutuo. Él había cambiado genuinamente y eso era reconocido. Doña Celia se jubiló a los 70 años, pero continuaba visitando la panadería semanalmente. Decía que aquel lugar tenía su alma. Mariana siempre la recibía con café fresquito y largas conversaciones. El cuadernito azul original fue donado al Museo Histórico de Valladolid, donde se volvió parte de una exposición permanente sobre resiliencia femenina e injusticia social. Una réplica permanecía enmarcada en el espacio. En una entrevista para la televisión local, le preguntaron a Mariana si había perdonado a Augusto y Roberto. Pensó por un largo momento antes de responder. Perdón es una palabra compleja. No sé si perdoné completamente, pero aprendí que guardar rabia es como beber veneno esperando que el otro muera. Augusto ya está muerto. No puede lastimarme más. Y Roberto está intentando volverse una mejor persona. Eso es todo lo que puedo pedir. Hizo una pausa, pero lo que más importa no es perdón, es justicia, es garantizar que lo que me pasó no le pase a otras personas. Es transformar dolor en acción. Es usar mi historia no como motivo de amargura, sino como herramienta de cambio. Miró directamente a la cámara.
Si ves a alguien en situación de calle, no desvíes la mirada, no hagas suposiciones, no juzgues, porque cada persona tiene una historia, y muchas veces la diferencia entre tú y ella es apenas una serie de circunstancias, suerte, privilegio, apoyo familiar, salud mental, no mérito, no carácter, apenas circunstancias. Familia verdadera, continuó, no es quien comparte tu sangre, es quien se queda cuando pierdes todo, es quien te ve cuando estás invisible, es quien te ofrece dignidad cuando el mundo te ofrece desprecio. Sofía apareció al fondo de la filmación, entró en el cuadro y abrazó a la abuela. Mariana la apretó contra sí, los ojos llorosos. Mi nieta me salvó tanto como yo la salvé. Me dio propósito cuando ya no tenía ninguno. Me dio razón para continuar cuando todo parecía perdido. Me enseñó que vale la pena luchar, siempre. La entrevista terminó con una imagen de las dos, abuela y nieta, frente al espacio Pan y Dignidad. La placa sobre la puerta brillaba bajo el sol. Aquí todos son bienvenidos. Aquí todos tienen dignidad. Aquí todos importan. Y debajo, en letras menores, fundado por Mariana Cristina Almeida, porque ella recordó que la humanidad no es privilegio, es derecho. Aquella noche, después de que todos ya se habían ido, Mariana se quedó sola en el espacio por algunos minutos. Pasó la mano por la pared, por los hornos, por las mesas. Ese lugar había sido su sueño 4 décadas atrás. Fue robado de ella, pero lo recuperó, no de la misma forma, no con las mismas personas, pero lo recuperó. Y más importante que recuperar el lugar, había recuperado a sí misma, su identidad, su voz, su verdad, su dignidad. Tomó el celular y abrió la foto de la hija, Ana Paula, tomada 3 días antes de su muerte. La hija sonreía en la foto, incluso con el rostro marcado por la enfermedad, sosteniendo la mano de Mariana, finalmente reconciliadas. Gracias, susurró Mariana a la foto. Gracias por dejarme a Sofía. Gracias por finalmente creer en mí. Gracias por haber vuelto, aunque tarde. Me diste la oportunidad de ser madre nuevamente, de hacerlo bien esta vez, de romper el ciclo. Guardó el celular, apagó las luces, cerró la puerta. Afuera, la ciudad dormía, pero en algún lugar, alguien tenía hambre, alguien tenía frío, alguien estaba invisible, y mañana, cuando el sol naciera, las puertas del espacio Pan y Dignidad se abrirían nuevamente, para todos, siempre para todos, porque la dignidad no se pierde, incluso cuando todo lo demás fue quitado de ti.